La enfermedad de Chagas, también conocida como la tripanosomiasis americana, fue descubierta en 1909 por Carlos Chagas. Generalmente está asociado con una enfermedad de la pobreza en toda América Latina. Existe alrededor de 100 millones de personas que viven bajo el riesgo de adquirir esta enfermedad. 24 millones se encuentran infectadas y son portadores de esta enfermedad. Y de esos 24 millones, 6 millones desarrollaron una de las complicaciones a nivel cardiovascular. En relación a la definición, vamos a ver que esta enfermedad también se la puede encontrar como tripanosomiasis americana, como enfermedad de Chagas o enfermedad de Chagas más, como vamos a ver más adelante en la parte de la historia. Es una enfermedad producida por un parásito de ingreso por vía hemática que tiene, que tiene un asiento a nivel tisular, a nivel ístico, a nivel de los tejidos en diferentes partes del organismo. Es causada por un protozoo flagelado, el Trypanosoma cruzi, que se va a anidar y permanecer en los tejidos. Es una transmisión vectorial principalmente, es la forma más frecuente. No es la única forma de transmisión descrita actualmente, pero la transmisión vectorial es la forma que se puede erradicar y la vía principal para disminuir esta enfermedad. En nuestro medio, los vectores son denominados las vinchucas. El agente etiológico es producido por el Trypanosoma cruzi, que es un vector, que es un triatomino. Las otras formas de transmisión descritas de esta enfermedad se realiza de humano a humano. Esta puede ser por vía vertical, que es la vía cognatal, donde durante la gestación la madre seropositiva puede transmitir esta enfermedad al producto. También existe la vía transfusional. Es importante que todo banco de sangre realice algunos exámenes a todos los donadores. El día de ayer fue incluso el Día Mundial de la Donación de Sangre, donde se incentiva a la población para la donación y para que la sangre sea segura, para que la transfusión no contagie alguna enfermedad infectocontagiosa, la sangre se debe realizar unas pruebas. A nivel de Sudamérica, es importante que se realice la prueba para detección de Chagas, la prueba de la hepatitis y la prueba de la inmunodeficiencia adquirida del VIH. También en algunas situaciones, un paciente positivo que realizó una donación de órganos puede transmitir esta enfermedad al donante. En este caso, en el caso de trasplante de órganos, cuando un paciente es positivo, se puede iniciar un tratamiento antiparasitario previo al trasplante. Y también en zonas endémicas se ha descrito la transmisión por vía oral. En relación a la historia, existen 4 periodos sobre la evolución de esta enfermedad. El primer periodo entre 1909 y 1917, donde se realizó la descripción original por Carlos Chagas en el estado de Minas Gerais, en personas que trabajaban en una construcción en el ferrocarril de Belo Horizonte a Pirapora, donde Carlos Chagas descubrió al parásito, al Trypanosoma cruzi. En este punto, como ya identificó al patógeno, también realizó un seguimiento y descubrió que este patógeno ingresaba a los humanos y causaba enfermedad. Entonces, una vez identificado el patógeno y encontrado que este patógeno se encontraba en las personas, buscó el vector, encontrando a la vinchuca. En el segundo periodo, en 1927,
todavía existía poca difusión sobre los trabajos realizados por Chagas. Incluso había cierta duda sobre si el patógeno descrito, el Trypanosoma cruzi, por Carlos Chagas podía ser o podía originar una enfermedad. Es así que en Argentina, Salvador Massa realizó una descripción de 1.400 casos de esta enfermedad y realizó más de 100 necropsias, donde evidenció a nivel de distintos tejidos del organismo la presencia de este parásito y confirmó la transmisión vectorial. Entonces, en esta segunda etapa, la enfermedad cobró una mayor relevancia, puesto que en las primeras descripciones todavía la enfermedad no se le daba la importancia actual. En el tercer punto, desde 1940 a 1970, se realiza un mayor conocimiento de esta enfermedad y comienza a realizarse las descripciones de la afectación a nivel cardiovascular, donde la miocardiopatía dilatada, la miocardiopatía chagásica crónica, fue uno de los principales causas de muerte en personas jóvenes en zonas endémicas, encontrándose en los estudios anatomopatológicos la presencia de una afectación tisular por este parásito. Entonces, mediante estos hallazgos se buscó la forma de mejorar el diagnóstico. En esta etapa, como la transmisión era vectorial, se utilizaban insectos, parásitos, vectores, las vinchucas vírgenes, vinchucas que no tenían esta enfermedad. Se producía que piquen a las personas positivas y cuando se realizaba esto, se realizaba una disección de las vinchucas para evaluar sus intestinos, que es el sitio donde se realiza el ciclo del parásito. Entonces, con la identificación de los parásitos en el intestino de las vinchucas, se confirmaba que la persona era portadora de esta enfermedad. Pero como ustedes se imaginan, este método era traumático. Generalmente el tiempo para la definición de esto podía durar entre 15 a 20 días y generalmente incluso podía haber un sesgo en relación al diagnóstico. Es por eso que se trató de realizar el diagnóstico por otras vías, por vía serológica, logrando en esta etapa ya los primeros análisis para un diagnóstico precoz de esta enfermedad. Desde 1970 ya se busca esclarecer algunos mecanismos relacionados con la patogenia, puesto que la evolución clínica de esta enfermedad es muy variable, que incluso puede diferir de algunos lugares o diferir de algunas personas. Eso hace que la patogenia todavía tenga algunos puntos observados o que necesitan ser aclarados. En relación al tratamiento y a la detección precoz, sí hubo un gran avance, como se identificó que la única forma de transmisión no era solo vectorial, porque también se puede transmitir de humano a humano, y especialmente durante el embarazo, se hizo mucha énfasis en relación al Chagas congénito, donde ustedes durante su rotación en los hospitales materno-infantiles van a ver que se realiza una prueba rápida a los pacientes que vienen de zonas endémicas. Esto para realizar un diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado, disminuyendo las complicaciones y la mortalidad en los recién nacidos. En relación a la epidemiología, 21 países latinoamericanos tienen una alta prevalencia de este vector y del parásito. Provoca entre 12.000 a 14.000 defunciones por complicaciones de esta enfermedad por año. Se calcula que alrededor 56.000 casos son diagnosticados en todas las regiones de las Américas, de los cuales 8.000 son recién nacidos. Es endémica en estos 21 países
Afecta entre 6 a 7 millones de personas en el mundo. La transmisión vertical se ha reducido drásticamente. Actualmente solo se reporta un 1%. La donación de sangre igual. Se trata de que estas cifras vayan disminuyendo, realizando transfusiones seguras con sangre que se ha realizado pruebas previas para eh, evitar estas enfermedades infectocontagiosas, y en la donación de órganos realizando pruebas al donante, y en el caso de que sea positivo, realizando un tratamiento para negativizar la serología, y así el trasplante puede ser mucho más seguro. También la disminución mediante la transmisión vectorial, mediante la mejoría de las condiciones socioeconómicas y ambientales y hogar de la población es muy importante, puesto que actualmente la transmisión vertical está alrededor del 80% de los casos, siendo la forma más frecuente de contagio. Como vemos acá, nuestro país se encuentra en una zona de alta prevalencia, al igual que la parte norte de Argentina. Uruguay está en una fase muy avanzada para la erradicación de Chagas, al igual que Chile. Brasil todavía contiene algunas zonas que tienen una alta prevalencia de esta enfermedad, al igual que los otros países, pero nuestro país es un país endémico de esta enfermedad. Desde el punto de vista epidemiológico, la enfermedad de Chagas puede adoptar varios patrones. Estos patrones pueden depender de la forma de transmisión y del estado de inmunocompetencia de la persona, del individuo que ha sido infectado. La forma más característica, la forma clásica de enfermedad de Chagas, se realiza por la transmisión vectorial. Generalmente esta transmisión vectorial se produce a nivel latinoamericano. Es un problema de salud pública para todos estos países latinoamericanos, generando que la población de riesgo sea muy alta. En este caso, los vectores implicados y detectados en las regiones de Latinoamérica son el Trypanosoma cruzi, especialmente la familia Triatomina, donde el Triatoma infestans, el Rhodnius prolixus, el Pantrochilus megistus son los más hallados a nivel sudamericano. El Triatoma infestans es el que se ha identificado con mayor prevalencia en nuestro país. Generalmente, el medio donde viven estos vectores, el ecosistema, es una zona elevada de alta humedad, generalmente con temperaturas por encima de 24 grados centígrados. Generalmente, las vinchucas prefieren un hábitat dentro de las paredes, dentro de las grietas u orificios, tanto en las tejas de paja o en los adobes de las viviendas rurales. Mediante este medio, las vinchucas logran permanecer y generar reinfecciones en los habitantes de esa casa. Entonces es importante generar una erradicación del vector para disminuir la infección de este parásito. Entonces, para la generación de esta enfermedad se necesita de un agente, de un vector y de un huésped, realizando el ciclo enzótico primitivo. Durante la forma de contagio de la transmisión vectorial, el tripanosoma puede presentar 4 fases
en su replicación en su ciclo de vida. El epimastigote y el tripomastigote metacíclico son las formas desarrolladas en la vinchuca, en el vector, el epimastigote y el tripanosoma metacíclico. En cambio, el amastigote y el tripomastigote son las formas que se desarrollan en el humano o en los mamíferos que sirven de huésped. Generalmente se puede lograr diferenciar morfológicamente estas 4 etapas en el tripanosoma, de acuerdo a la disposición del flagelo y por la situación del citoplasma. El ciclo biológico se va a iniciar cuando el vector obtiene la sangre del humano mediante una picadura. Como realiza una succión de sangre, la sangre pasa al intestino del vector de la vinchuca. En este punto, el vector, al ingerir la sangre, también genera una deyección, una defecación en el mismo lugar de la herida, cercana a la herida, como se ve en esta imagen. Comienza con la punción, posteriormente el parásito deyecta su contenido intestinal que contiene el parásito. Generalmente, los tripomastigotes se van a transformar en epimastigotes en el intestino del vector. Se multiplican y generalmente en unos 5 a 10 días ya se forman los tripanosomas metacíclicos. Estos tripanosomas metacíclicos se encuentran en la parte distal del intestino y son los que salen fácilmente durante las deyecciones. Entonces, mediante un mecanismo de proximidad o de rascado, el prurito que se puede producir posterior a la picadura, genera que estas formas, que el tripamastigote ingrese al torrente sanguíneo. Una vez que penetra mediante la piel o las mucosas, genera que se ingresen a las células. Dentro de las células, estos tripomastigotes se van a diferenciar en amastigotes, generando una gran replicación. Esta gran replicación puede generar un estallido de las células, liberando una mayor cantidad de amastigotes a nivel del torrente sanguíneo, generando que estos parásitos, por mecanismos neurotropos, pueden lograr, y por medio del torrente sanguíneo, pueden llegar a diferentes tejidos del organismo. Y en estos tejidos generar la misma forma. Ingresar a la célula, generar su multiplicación hasta lograr diseminarse. En relación a la etiopatogenia, tenemos algunos mecanismos que pueden generar la agresión por el mismo tripanosoma cruzi. Generalmente, este tripanosoma cruzi pica especialmente a los niños, generalmente especialmente en áreas faciales. Esto debido por el mayor contenido de dióxido de carbono. Estos son los parásitos llamados kissing bugs. Una vez que el tripanosoma metacíclico ingresa, se inocula al torrente sanguíneo, puede existir manifestaciones clínicas relacionadas con la picadura. Si es cercano al área palpebral, se puede producir el signo de Romaña, donde el signo de Romaña además implica que exista la inflamación ganglionar anterior a nivel auricular. En esta fase aguda, generalmente las manifestaciones clínicas son muy
son muy leves, no generan cambios agudos. En el punto, en las personas que generan una gran manifestación clínica, pudiendo llegar incluso a la muerte en el Chagas agudo, son aquellos que producen miocarditis o que tienen un cuadro meningio. Para la evolución a una forma grave o severa en la forma aguda, se han descrito algunos factores. Estos factores pueden ser propios del hospedador o pueden ser propios del vector. Generalmente la forma aguda puede afectar 1 cada 30 personas infectadas. La forma asintomática generalmente es la forma más frecuente. Generalmente se cree que esta forma aguda sea por una exacerbación en la respuesta inflamatoria con un incremento en el reclutamiento de los macrófagos y el generar esta inflamación y que los macrófagos fagociten a los parásitos y de la misma manera ingresen a nivel intracelular. Generalmente estas células que presentan la forma parasitaria pertenecen al sistema mononuclear, a las células dendríticas, a las células musculares y a las células epiteliales. Tras este proceso de invasión, el parásito sale de la vacuola parasitófora llegando al citoplasma, donde se va a replicar con una mayor intensidad. En esta replicación se puede liberar proteínas que son los residuos como las transialidasas que se asocian con moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Se realiza la presentación a los linfocitos CD8 y genera el inicio de la cascada de la inflamación, generando especialmente la activación de los tipos celulares como es el sistema monoclonal fagocítico, las células a nivel de los plexos nerviosos y las células musculares. Una vez que esta fase aguda está siendo superada, progresa una fase indeterminada. Generalmente la fase aguda puede tener síntomas leves, pero muy pocos casos pueden tener una alta mortalidad. En este punto vamos a ver que la afectación se puede desarrollar en distintos órganos, que es importante evaluar la persistencia del parásito. Esto es un mecanismo que nos puede llegar incluso de forma de diagnóstico, mediante las pruebas de ELISA o la detección de anticuerpos a nivel sanguíneo. También es importante ver las diferentes cepas parasitarias y sus cargas para evaluar la severidad de esta enfermedad. Las personas que son inmunocompetentes generalmente pueden generar una menor afectación de este cuadro. En cambio, las personas inmunocomprometidas tienen una mayor afectación. Y también algunas características propias del huésped, donde en algunos grupos familiares las formas más severas se ven que se presentan en la misma línea genética. También existen algunos fenómenos de destrucción tisular como una forma agresiva que pueden generar que esta forma aguda sea mucho más complicada. Sobre las posibilidades por las cuales este daño tisular se produce, uno puede ser por el daño directo del parásito y por el proceso de inflamación a nivel local. Otro, que puede existir una disfunción neurogénica por la afectación de las células del sistema parasimpático que inerva los órganos afectados con un incremento del tono simpático al inhibirse el tono parasimpático.
También la afectación de la microcirculación es muy importante también a nivel cardiovascular, puesto que se ha descrito episodios de angina en este tipo de pacientes sin lesión de arterias coronarias. Entonces se atribuye este dolor en estos pacientes por una alteración en la microcirculación, pudiendo generar isquemia crónica. También existen algunos mecanismos inmunológicos de origen autoinmune. Las lesiones por el Trypanosoma cruzi generalmente están relacionadas o son inducidas por la respuesta autoinmune del huésped. De esto también dependiendo de la severidad en la forma aguda, por una lesión microvascular y por una lesión del sistema nervioso autónomo. En relación al cuadro clínico, existen 3 periodos diferenciados en esta enfermedad: el periodo agudo, el periodo crónico indeterminado y el periodo crónico determinado. Generalmente la enfermedad comienza en la parte aguda, puede durar unos 10 a 20 días, donde se puede identificar la vía de entrada. Posterior a esta infección existe un periodo de latencia, donde el término indeterminado se aplica porque pueden estar incluso muchos años sin presentar ninguna afectación a nivel tisular. Generalmente el promedio de afectación posterior después de la fase aguda a la afectación de un órgano va desde los 10 hasta los 30 años, significando que una persona que ha sido picada en la infancia, cuando esté en la tercera o la cuarta década de la vida, recién presentar la afectación de un determinado órgano. Eso hace que generalmente muchas personas que viven en estos lugares endémicos no tomen la determinada conciencia sobre esta enfermedad. O, como aparentemente no existe ninguna afectación, puede que estén en una forma subclínica. Es por eso que en este periodo crónico, en algunas sociedades se postula que se debe realizar un análisis dirigido a la búsqueda de una afectación en los principales órganos, a nivel del esófago, a nivel del corazón y a nivel del intestino grueso. Pero, como sabemos que esta evolución puede ser muy lenta, existe mucho debate de cuándo hacer esta evaluación completa y con qué frecuencia, puesto que esto implica en muchos casos un elevado costo y incluso generar que no se encuentre ningún resultado patológico. En relación al periodo crónico determinado, en el periodo crónico determinado es donde se puede encontrar alguna afectación, ya sea intestinal, esofágico o a nivel cardíaco. En relación a la forma cardiovascular hacia la afectación del miocardio, esta se puede presentar en un 10% de todas las personas que han sido infectadas. Esta, generalmente la afectación miocárdica, evoluciona a las formas graves, con insuficiencia cardíaca, arritmias, muerte súbita. Existen muchos factores que pueden llevar a esta evolución, a esta afectación del miocardio. Dentro de los factores que demostraron una mayor frecuencia para la evolución a una afectación cardíaca fue el tiempo de permanencia en el área endémica. La persona que nació y vivió muchos años en un área endémica, principalmente el contagio por vía vectorial, que presente rápidamente síntomas y signos de disfunción ventricular, o
que esta persona durante su estancia en el área endémica haya realizado trabajos que demanden gran esfuerzo físico, como generalmente son la agricultura, la minería, que se ha visto que estas personas pueden presentar una mayor afectación. En relación a la miocardiopatía chagásica, se puede describir las lesiones más características a nivel cardíaco como la infiltrativa, la fibrosa y la mixta. En relación al examen físico, el paciente puede debutar con un cuadro de insuficiencia cardíaca. Puede presentarse con un cuadro de insuficiencia cardíaca. También pueden presentar alteraciones del ritmo, tanto bradicardias como taquicardias, o latidos irregulares. En la auscultación cardíaca se puede encontrar algunos datos de insuficiencia cardíaca o como un desdoblamiento del segundo ruido o como la presencia del tercer ruido cardíaco. En relación a los exámenes complementarios, generalmente los exámenes a nivel cardíaco que se solicitan como una evaluación inicial son el electrocardiograma, la radiografía de tórax y la ecocardiografía. Generalmente a nivel del electrocardiograma, los hallazgos más frecuentes son el bloqueo completo de la rama derecha de las DGIS más un hemibloqueo anterosuperior izquierdo, la presencia de extrasistolias ventriculares y a nivel del ecocardiograma, alteraciones segmentarias de la pared posterior inferior del ventrículo izquierdo o la presencia de aneurismas apicales en el ventrículo izquierdo. Dentro de los hallazgos frecuentes del electrocardiograma se pueden presentar alteraciones en la repolarización ventricular, zonas eléctricamente inactivas con la presencia de un DACU o bloqueos auriculoventriculares de primero, segundo o tercer grado. En el ecocardiograma puede presentarse alteraciones en la motilidad cardíaca como la hipocinesia o la astinesia, generalmente en la pared posterior inferior del ventrículo izquierdo. También puede haber una afectación de la porción basal del septo anterior o aneurismas subaórticos. Dentro de los hallazgos infrecuentes o muy raros son la afectación de la rama izquierda. Generalmente cuando existe un bloqueo de rama izquierda es lo menos probable que se pueda atribuir a una enfermedad de Chagas. Se pueden presentar también la disfunción del nódulo sinusal, la fibrilación auricular o las arritmias supraventriculares. Dentro del ecocardiograma, la dilatación del ventrículo izquierdo como una miocardiopatía dilatada o la alteración del ventrículo derecho. En relación a las alteraciones electrocardiográficas en este tipo de pacientes, como se ve en este caso, el bloqueo completo de la rama derecha, asociado con un hemibloqueo anterosuperior izquierdo, es la forma más frecuente. También es importante ver que la enfermedad de Chagas puede generar cambios desde bradicardias o taquicardias, generando que el paciente con enfermedad de Chagas pueda recurrir o necesite un marcapaso definitivo en el caso de las bradiarritmias o pueda necesitar el implante de un desfibrilador automático implantable en el caso de las taquicardias, puesto que la forma chagásica ritmogénica puede presentar episodios desde extrasistolia frecuente a episodios de taquicardia ventricular no sostenida y taquicardia ventricular sostenida, generando incluso episodios de muerte súbita. Es por eso que generalmente este tipo de pacientes pueden necesitar además antiarrítmicos. Generalmente la miodarona
en nuestro medio es el antiarrítmico usado con mayor frecuencia para disminuir los episodios de arritmias ventriculares. En relación a la radiografía de tórax, la enfermedad de Chagas puede presentarse con un índice cardiotorácico normal, incrementado o un aneurisma a nivel de la punta del ventrículo izquierdo. Es por eso que generalmente la ecocardiografía nos puede dar hallazgos mucho más específicos. Si bien los hallazgos ecocardiográficos no son patognomónicos de la enfermedad de Chagas, puesto que se pueden presentar en otras entidades o por otras patologías, es importante en un paciente positivo realizar un examen ecocardiográfico. Como se ve en esta imagen, la presencia de un aneurisma apical en el ventrículo izquierdo con la presencia de trombos suele ser un hallazgo muy característico en estas zonas endémicas. Otra posible causa de este aneurisma es un infarto agudo del miocardio, que son las dos entidades que pueden generar con mayor frecuencia esta alteración. En relación a las alteraciones o a los otros hallazgos que se pueden encontrar en el electrocardiograma, puede ser el incremento en los volúmenes telesistólicos y telediastólicos, una disminución en la fusión sistólica con una fracción de expulsión y de acortamiento bajas por debajo del 30%, dilatación de la aurícula izquierda, dilataciones en el ventrículo derecho, generando cuadros de disfunción diastólica o disfunción sistólica. En relación a los otros exámenes, se puede requerir solicitar un Holter de 24 horas para realizar una evaluación de la presencia de arritmias silentes en este tipo de pacientes, o la realización de ergometrías para inducir algún tipo de arritmias o evaluar la isquemia, el dolor torácico de origen isquémico. También se puede utilizar estudios de radioisótopos nucleares para evaluar la alteración a nivel de la microcirculación cardiovascular. En relación a las manifestaciones clínicas de la enfermedad de Chagas, pueden existir combinaciones. Pueden existir la forma arritmogénica, la forma de insuficiencia cardíaca y la forma embólica. Generalmente estas formas pueden estar aisladas o combinadas. Dentro de la forma rítmica, el paciente puede acudir por la presencia de palpitaciones, por pérdidas del conocimiento como síncopes o por un episodio de muerte súbita revertida. En los pacientes con insuficiencia cardíaca puede predominar la afectación izquierda, presentando predominio en la disnea paroxística nocturna, disnea de esfuerzo, ortopnea. También en relación a la forma embólica, generalmente los trombos suelen hallarse con mayor frecuencia en cavidades izquierdas, aunque también se han descrito en cavidades derechas, pudiendo generar embolias pulmonares, el embolismo pulmonar o embolias sistémicas, como son los más frecuentes los accidentes cerebrovasculares o incluso a nivel de otro tipo de arterias periféricas. Y es por eso que en este tipo de pacientes se debe realizar una evaluación completa para determinar la afectación. Ahora, de acuerdo al diagnóstico de esta enfermedad, se pueden ir programando los seguimientos y la nueva solicitud de los estudios.
En relación al diagnóstico, como habíamos comentado, antiguamente la detección inmediata o la evaluación, la búsqueda directa del parásito mediante gota gruesa, micromatocrito, concentración de Straub, el seno diagnóstico o el hemocultivo, están siendo superadas por la detección de anticuerpos, que actualmente se cuenta con una mayor fidelidad y incluso la, la respuesta, el tiempo en el que se da la respuesta al paciente es mucho más corta. En relación al tratamiento antiparasitario, generalmente se utiliza el benzimidazol. En relación al tratamiento, se tiene mucho mayor evidencia y beneficio en el tratamiento del Chagas agudo, en el transmitido de manera vectorial durante la infancia. También en el Chagas congénito, en los pacientes que son positivos y que van a realizar la donación de algún órgano, pueden beneficiarse del tratamiento. Luego, realizar el tratamiento a toda persona en etapa indeterminada, sí se vio que disminuye, que genera una negativización a nivel serológico, pero la afectación a nivel del tejido, del corazón o de los intestinos puede no modificarse. Es por eso que en este tipo de pacientes el tratamiento sigue siendo cuestionado y mediante algunos estudios como el estudio Benefit se demostró que no existe un beneficio absoluto en este tipo de pacientes. Actualmente se está tratando de buscar otro tratamiento antiparasitario que sí pueda beneficiar a este grupo indeterminado, que por el tratamiento actual los beneficios no son muy amplios. En relación al tratamiento sintomático, una vez el paciente ha desarrollado alguna afectación tromboembólica, una afectación de insuficiencia cardíaca o arrítmica, se debe realizar el tratamiento dirigido a la enfermedad causante. Y en relación a las complicaciones, se debe realizar de la misma manera. No existe un tratamiento antiparasitario que pueda ser beneficioso ni en la forma sintomática ni en las complicaciones. Solo se debe realizar el tratamiento de acuerdo a la complicación que presente. Gracias por su atención. Si existiera alguna pregunta,